Muy buenas tardes, mi nombre es Tiziana Rodríguez Ortiz. Actualmente soy estudiante de Administración Pública de la Universidad del Magdalena y estoy cursando una asignatura llamada Gestión Ambiental, lo cual el día de hoy vamos a hablar de un caso ambiental que sucede en nuestro país llamado Hidroituango. El proyecto hidroeléctrico Hidroituango se encuentra ubicado en el río Cauca, entre varios municipios del departamento de Antioquia. Esta obra inicia en el año 2010, pero el conflicto ambiental y social se hizo mucho más grave en el año 2018, cuando ocurrió una emergencia por el colapso de uno de los túneles de desviación del río. Según noticias publicadas por RCN y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el ANLA, esta emergencia provocó evacuaciones masivas, inundaciones u afectaciones ambientales en muchos municipios cercanos al proyecto. Em, den- eh, Según las investigaciones de cómo sucedieron las cosas, dentro de su túnel se produjo una erosión progresiva del suelo y hubo fracturas en la roca. Esto hizo que parte del túnel se derrumbara y terminara completamente bloqueado. Cuando el túnel colapsa, el agua del río Cauca ya no pudo circular normalmente, lo cual generó una acumulación de agua dentro del proyecto y aumentó el riesgo de la inundación. Bueno, esta emergencia provocó evacuaciones masivas en puertos como Valdivia, porque existía temor de que la presión del agua ocasionara una avalancha o incluso una ruptura parcial de la represa. Miles de personas tuvieron que abandonar sus viviendas por prevención. El principal problema ambiental fue la alteración que tuvo el río debido a las fallas presentadas durante su construcción. Cuando colapsan los túneles en el año 2018, el comportamiento del río cambió de forma inesperada. En algunas zonas hubo inundaciones y en otras disminuyó drásticamente el caudal del agua, lo cual produjo muerte de peces, deslizamiento, inundaciones, afectación de la fauna, afectación de la flora, daños en los ecosistemas. El ANLA informa que fue necesario implementar medidas urgentes para monitorear la calidad del agua, rescatar la fauna y así prevenir aún más daños ambientales. Aquí podemos evidenciar los daños presentados, la inundación, la vivienda destruida, la muerte masiva de los peces, las comunidades que se encontraban afectadas, ya que muchos de ellos eran pescadores y vivían de eso. En, en este conflicto participaron muchos sectores, entre ellos la empresa pública de Medellín, la EPM, que fue la encargada del proyecto, las comunidades campesinas y pescadores, ya que fueron los afectados, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es la persona encargada de monitorear todo lo ambiental, la Gobernación de Antioquia, la Procuraduría, la Defensoría, lo cual hizo que la comunidad utilizara un mecanismo de participación que fue la acción popular. La acción popular es un mecanismo judicial que sirve para proteger los derechos colectivos, especialmente cuando existe el riesgo tanto para el medio ambiente como la seguridad y salud de las comunidades. En este caso, las comunidades buscaban que las autoridades tomaran medidas para así evitar mayores daños y proteger a la población cercana al proyecto. Es decir, después de que colapsó el túnel y todos los problemas que ocurrieron en el río, muchas personas consideraron que existía peligro para las comunidades y tanto para el medio ambiente. Por eso decidieron acudir a la justicia. Eh, ¿Quién la presenta? Esta acción popular fue presentada por los ciudadanos y también por la Procuraduría General de la Nación, porque consideran que la emergencia podía causar daños graves a miles de personas y también al ecosistema, lo cual, lo cual solicitaban era que las autoridades y la empresa tomaran medidas urgentes para así evitar otra emergencia, tratar de reducir los daños ambientales y proteger a las comunidades cercanas a ese proyecto. Muchas familias tuvieron que abandonar sus casas por miedo a las inundaciones. Muchos pescadores perdieron su trabajo porque el río Cauca se vio afectado. Entonces, esta acción popular lo que buscaba era que esos derechos colectivos fueran protegidos por el Estado. ¿Qué pasó después de haber
haber utilizado ese mecanismo de participación, pues los jueces estudiaron el caso y las autoridades ambientales comenzaron a exigir más controles y medidas de prevención sobre el proyecto. Aunque no se logró detener completamente el proyecto de Hidroituango, se ayudó a que eso tuviera más vigilancia, estuviera investigado y tuviera medidas de protección para las comunidades. Es decir, funcionó como una herramienta para que la comunidad pudiera exigir respuesta y protección frente a los riesgos de este proyecto. Lo cual buscaban proteger sus derechos, como el derecho a un ambiente sano, el derecho a la vida, derecho a la seguridad y a la participación ciudadana. Ya que uno de estos, ya que la mayoría de estos derechos fueron vulnerados por ese inconveniente presentado en ese proyecto. Bueno, podemos evidenciar que en este caso las normas que se relacionan son la Constitución Política de 1991, porque esta Constitución reconoce el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano. Además, establece que el Estado debe proteger los recursos naturales y garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que pueden afectar el ambiente. En el caso de este proyecto, muchas comunidades afirmaron que sus derechos ambientales y de participación fueron afectados durante esta emergencia. En la ley 1993 también es importante porque esta es la que crea el SINAR, el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, lo cual es el que establece las reglas generales para la protección ambiental en Colombia y define cómo deben otorgarse las licencias para los proyectos. La ley 472 de 1998 relaciona directamente porque regula las acciones populares. Y el decreto 1076 de 2015 también se vincula con el caso porque reúne gran parte de las normas ambientales relacionadas con las necesidades ambientales y el manejo de los recursos. Lo cual, gracias a este decreto, las autoridades utilizaron este decreto para verificar si el proyecto cumplió con las obligaciones exigidas por la ley. Ahora, bueno, ahora miremos las entidades que intervinieron. Intervinieron en este caso fue el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, lo cual entre ellos realizaron seguimiento permanente al proyecto y exigieron medidas de emergencia para disminuir los impactos ambientales. El ANLA ordenó monitoreos constantes al río, medidas de protección para las comunidades y controles ambientales sobre la empresa que fue responsable. Incluso, el ANLA suspende temporalmente algunas actividades de construcción mientras se evaluaban los riesgos de contingencia. Según información publicada por El Espectador, la entidad inició un proceso sancionatorio ambiental contra la empresa por posibles incumplimientos relacionados contra la emergencia. Ahora analicemos si este proyecto afecta o favorece el desarrollo sostenible. Bueno, este proyecto tiene como objetivo generar energía eléctrica para el país, lo cual puede contribuir al desarrollo económico y energético, pero también ha generado impactos ambientales y sociales muy importantes. Por eso, este caso demuestra que el desarrollo sostenible no solo significa producir energía o un crecimiento económico, sino también garantizar la protección ambiental y el bienestar para las comunidades. Cuando estos elementos no se equilibran de manera correcta, aparecen conflictos como fue este proyecto, el Hidroituango. Aunque actualmente
Parte del proyecto sigue funcionando, todavía existen investigaciones, existen comentarios, críticas, preocupaciones ambientales relacionadas con él. Por eso muchas personas consideran que, que este conflicto no se ha solucionado completamente. Desde mi rol profesional en gestión pública, este caso demuestra la importancia de realizar una adecuada planeación ambiental antes de ejecutar proyectos de gran impacto. También nos deja como enseñanza que las comunidades deben ser escuchadas y que las autoridades tienen la responsabilidad de evitar el cumplimiento de las normas ambientales. Este caso muestra que el desarrollo económico debe ir acompañado de responsabilidad ambiental y social, buscando siempre proteger tanto a las personas como los recursos naturales. Actualmente, en el año 2026, eh, Hidroituango continúa operando y actualmente aporta cerca del 11 o 12% de la energía eléctrica que consume Colombia, según información publicada por Caracol Radio y por la misma empresa. Eh, la empresa también informa que el proyecto ha sido clave para evitar problemas de abastecimiento energético, especialmente por el riesgo de sequías y por el fenómeno del Niño. Aunque el proyecto en el día de hoy genera energía para millones de personas, todavía existen preocupaciones ambientales y sociales. Las autoridades, por ejemplo, mantienen restricciones sobre el nivel máximo del embalse debido a los riesgos que dejó la emergencia causada en el año 2018. Por otra parte, las comunidades cercanas al río siguen denunciando afectaciones relacionadas con los cambios en el ecosistema, la pérdida económica para los pescadores, los impactos sociales derivados de la emergencia y la falta de reparación a las comunidades afectadas. Y pues los organismos como la Procuraduría y el ANLA continúan realizando seguimiento técnico y ambiental en el proyecto para así evitar nuevas afectaciones. En conclusión, en el año actual, Hidroituango ya no es visto únicamente como una obra en crisis, sino también como un proyecto estratégico para la energía del país, donde se abre el debate ambiental y social, porque muchas personas consideran que todavía existen impactos que no han sido solucionados completamente. Lo cual podemos evidenciar que el desarrollo económico debe ir acompañado de responsabilidad ambiental y social. Fue un gusto hablar del tema. Que tengan buen día. Hasta luego.